Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Héctor Torres. Bienvenidos. En los controles, Gabriel Aguilar. Su servidor, Juan Manuel Hernández. Y Katzin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vaya que es un tema muy importante que muchas veces no le ponemos una total atención o muchas veces lo desconocemos. La merecida. Vale, ajá. Entonces, bueno, hablemos sobre qué es la ciberseguridad, ¿no? Vamos a aclarar diferentes preguntas, sobre todo aprender sobre términos que quizás lleguemos a confundir. Pero bueno, como al menos yo creo que no somos especialistas en este tema, tenemos a nuestro invitado, el ingeniero Guillermo Canseco, que es IT Security Manager en América Latina. Entonces, no sé, Guillermo, ya le cambiaste, era Norteamérica. Era Norteamérica, ¿no? Lo mandaste para la Patagonia en vez de para Canadá. En los dos hace frío. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? No hay agua. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues bueno, tenemos un tema y necesitábamos a alguien que nos pudiera ayudar precisamente a aterrizarlo porque de repente por todos lados escuchamos el término de ciberseguridad, que ahorita de repente es el que está de moda, a lo mejor antes se le llamaba de otra forma, pero lo que queremos tratar de hacer es aterrizarlo, que la gente entienda de qué estamos hablando o cuando escuchan esta palabra, a qué se puede referir. Digo, ahorita ya nos compartirás algunos precisamente como ¿cómo se dice? Diferentes formas de ver el mismo tema, pero pues lo primero sería tratar de aterrizar y entender qué es la ciberseguridad. No sé si nos pudieras contar primero que nada a qué nos referimos cuando escuchamos la palabra ciberseguridad, que ahora que se escucha en medios y en muchos lugares. Bueno, para comenzar, la parte o la palabra que se denomina ciberseguridad es poner un algo, sea un servicio, un equipo, un software, un hardware, cualquier herramienta que te sirva para proteger un equipo, un servicio, un servidor, un dispositivo móvil. Eso sería el término básico de una ciberseguridad. Ahora, una ciberseguridad va a significar diferente para diferentes tipos de personas. La ciberseguridad va a decir un significado para una persona que es un empleado, o como para una persona que es un director de una empresa, o para otra persona que puede ser a lo mejor propietario de un negocio, una pyme que va en crecimiento. Entonces, esta palabra significa diferente para diferentes tipos de personas. Claro. Eso sería algo básico para comenzar con ello. Sobre todo porque, bueno, considero que obviamente dependiendo del cliente, vamos a ponerlo como cliente, llámese persona, empresa, ejecutivo, etcétera. Se va este producto, servicio, software, como comentas, tiene que estar adaptado 100% a las necesidades que requiera, ¿no? No es lo mismo lo que nosotros como usuarios finales, por ejemplo, de un dispositivo como un teléfono, un banco, ¿no? Lo que requiere un banco, lo que requiere inclusive, no sé, es una firma contable, etcétera, ¿no? Sí. Y correcto, y simplemente, por ejemplo, un director de una empresa va a ser usuario de dos tipos de seguridad. Va a ser usuario de seguridad de su dispositivo móvil, de su vida personal, claro. Su Facebook, su Instagram, sus cuentas bancarias y lo que él tenga en posesión suya. Y además va a ser responsable de la seguridad de la empresa a la que pertenece, ¿no? Sí. No sé si como para poderlo también entender podemos hacer un tanto la analogía de la parte de seguridad que tenía una empresa, que también normalmente eran departamentos de seguridad, en donde lo que estabas tratando de asegurar o tener cuidado o pues obviamente ver que no te lo roben o que tenga algún tipo de daño, era precisamente este departamento que se encargaba de cuidar los activos que tenía una empresa. En este caso estamos ya hablando de activos digitales o de equipo específicamente utilizado dentro de lo que es la parte de tecnologías de información y que normalmente las empresas tienen ahora un departamento específico para eso, ¿no? Claro. Correcto, como bien comentas antes, la seguridad iba más enfocada hacia la seguridad de un bien físico.
Claro. no un bien digital. Valores puede ser también. Ujú. Y sobre todo a lo mejor empezaba a tomar un poco de importancia la información, a lo mejor que no tenga acceso al archivo, que no tenga acceso a ciertas carpetas de finanzas o a ciertas carpetas de recursos humanos que existían físicamente. Entonces, Claro. para eso que agarraban, pues contrataban un policía Sí, o claro. contrataban una empresa de seguridad. Seguridad, ¿no? Claro. Como todo se va cambiando al sentido digital, va incrementándose hacia el lado digital la necesidad de las personas y de las empresas. Y aquí también el tema mucho de la interconectividad, el hecho ya de estar, el utilizar internet, porque me imagino que antes cuando había computadoras en las oficinas pero no estaban conectadas, pues ahí los que se ocupaban eran los de seguridad, que no llegara alguien y se robara, Se robara el equipo, el ¿no? equipo físicamente. Claro. Pero ahorita estamos hablando que se abren otras brechas y otras formas en que te pueden robar esta información, ¿no? Y que además para la mayoría de las empresas hoy en día, el valor de esa información es mucho mayor muchas veces que los activos que tienen, ¿no? Claro. Esas dos palabras que dijiste, el valor de la información, es algo muy, muy actual. Sí. Y es algo muy importante. Cada empresa tiene su información y la verdad es que son de los activos que más valen para una empresa. Entonces, hay empresas que incluso ya no escatiman en cualquier consejo, en cualquier recomendación que le pueda hacer alguna persona de seguridad, su departamento de seguridad, para poder mejorar el aspecto que tienen. Y puede ser tanto preventivo como correctivo, que Claro. les esté pasando en el momento, Claro. como también alguna experiencia que hayan llegado a tener y que los hace contratar algún servicio o cualquier otra herramienta necesaria. ¿no? Ahorita que tocabas el tema, ¿tú cómo has visto la implementación justo de un área, un departamento de seguridad? Cosa que quizás antes no se tenía, ¿no? Quizás en la mayoría de las empresas, pues, justamente, ¿no? Su seguridad era más hacia lo físico, y ahora que ya hay algunas empresas, me imagino que la mayoría ya debe tener un departamento de seguridad, sí tienen cosas muy valiosas que resguardar. Entonces, no sé, por ejemplo, tú en tu experiencia que has visto la implementación de esto, ¿crees que es necesario en todas las empresas? ¿O cómo lo podrías definir? No sé. Mira, si bien es necesario en todos los aspectos, Ujú. hay empresas que pueden depender más de ese servicio o gastar, digamos, más dinero Ujú. en ese sentido, ¿no? Ujú. Todas las empresas deberían de tener su departamento de seguridad, sí, Claro. pero qué tan grande o qué tan chico, pues va a depender de ello. A Claro. lo mejor una persona de sistemas, pues va a fungir como aparte de la mesa de ayuda, como de el director de sistemas, Sí, claro. como también la persona de seguridad de la empresa. Obviamente depende del tamaño, pues lo que puedas gastar para Ujú. ello, ¿no? Ahora, lo que bien comentabas es cómo podemos definir eso o cómo se podría delimitar. Yo creo que la única manera de hacerlo sería con el capital de la empresa y qué tanto desean gastar en ello, qué tan valiosa es su información, como información. para que puedan Invertir. gastar Ujú. en algo más, ¿no? Bueno, yo Claro. no sé, igual y en conceptos muy económicos y no sé, pero yo no lo veo como un gasto, ¿no? Sino yo lo vería más como una inversión. Sí. Sí, bueno, si nos abocamos un poco más a lo que es la definición de los términos, pero yo siento que sí sería más una inversión, ¿no? Creo que si justamente, si tu empresa es muy grande y tienes información muy valiosa, yo creo que no tendría que verlo, porque muchas veces mucha gente es como de, no, pues ¿por qué voy a gastar en eso? Pero siento yo que desde la óptica que lo están viendo de decir, es un gasto en vez de una inversión, creo que desde ahí están mal. ¿no? Nuevamente influiría El a tamaño. la persona a la que le estás diciendo. Ujú. Tú sabes, por ejemplo, cuando te dicen, oye, una membresía de un antivirus te cuesta 550 pesos anuales, Ujú. y se lo dices a una persona, le va a decir, oye, pues, a lo mejor no quiero gastar, no tienes uno gratuito. O Claro. no tienes uno pirata incluso. Entonces, Sucede, se puede sucede. ir por ese lado, ¿no? Claro. Claro. Pero también si ya te vas a las grandes ligas y lo que decías ahorita, no verlo como un gasto, sino como una inversión, va a depender mucho de la persona que tengas tú a cargo como un director o como un manager a cargo. Siempre un gasto en la cuestión de IT y más en la cuestión de un software, un servicio que tú ves, sí es un gasto y se considera como los CAPEX, como gastos operacionales que no se van a recuperar. Claro. Y que incrementa el valor de tu producto a final Ujú. de cuentas, ¿no? Okay. Entonces, sí, definitivamente, financieramente sí es un gasto, Sí, okay. pero
pues te da la tranquilidad de que tú estás trabajando con algo bien. Claro, Ajá. yo creo que se podría comparar como hasta con una vacuna o con un seguro, ¿no? O sea, obviamente bueno, yo creo, bueno, igual y tú tienes mayor información respecto a día de hoy, qué tan riesgo cero podamos llegar a estar. Según yo es prácticamente imposible, sobre todo, no por nada se siguen actualizando constantemente todos los ¿cómo se llama? Softwares de seguridad de tu dispositivo, ¿no? Cada cuánto te llega la actualización de seguridad en tu teléfono, ¿no? O eso creemos. O eso creemos, inclusive hasta tarde, ¿no? Pero bueno, yo creo, sobre todo que, bueno, tener un software que ayude a proteger tu dispositivo o tus dispositivos, más bien es un método preventivo pues bueno, como a la vulnerabilidad que puedan tener en algún futuro, ¿no? Sobre todo. Y creo que es aquí como lo vemos como esa inversión de que, mira, tú no estás exento de nada porque pues, vivimos en el mundo pues bueno, no un mundo conectado. Si no quieres que te hackeen, pues bueno, desconecta tu compu del internet, apágala y no la vuelvas a usar en tu vida. Básicamente. Prácticamente, si estás conectado a internet, Corres estás el riesgo. en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, como yo creo que diste en el clavo en el sentido de, hay que verlo como una inversión. Todos tenemos información sensible de diferente tipo y como dices, para cada individuo pues va a tener cierto valor uno, ¿no? Sobre todo. Hay muchas personas que andan por ahí sin seguro para su auto y pues bueno, ya cada quien, pero pues cuando llega el momento de un problema, dicen, pues hubiera, ¿no? Y creo que aquí es, sobre todo en esta época en la que vivimos donde pues prácticamente es la era de la información y pues hay empresas que mueven y manejan datos brutales y creo que eso es el activo principal que muchas empresas tienen, por ejemplo, o cómo empresas tan grandes compran estos bancos de datos para verse beneficiados pues, mercadológicamente hablando, ¿no? Claro. Entonces creo que ahorita no somos conscientes del valor que tiene la ciberseguridad en nuestro mundo actual y creo que es pues, un muy buen parteaguas como para pues escuchar este podcast con los oídos. Para echarle ¿no? coco. Si pensáramos hablando de ciberseguridad y pensando en lo que vendrían siendo como sus objetivos, ¿qué es lo que trata de proteger en términos generales la ciberseguridad dentro de un entorno? Siempre el objetivo de la seguridad va a ser proteger la información. Ok. Si no hay ¿cómo decirte? Un antivirus que esté diseñado para proteger el hardware de un equipo. Ok. ¿Sí? No está diseñado para proteger un servidor, está diseñado para proteger la información que está dentro de él y que puede conllevar a lo mejor algún sobrecalentamiento o alguna otra malversión dentro del hardware, ¿no? Pero siempre estamos hablando enfocado hacia la información. Ok, ese es como el objetivo. Es la base, ¿no? Bueno, sí. El objetivo principal es eso. Es decir, la parte de hardware termina por ser solamente un elemento dentro de lo que viene siendo la estructura de la empresa, pero no sería nunca, o en general, tu principal objetivo para estar cuidando, sino al final de cuentas es decir, te puedes quedar sin computadoras, pero no sin la información. Correcto. Ahí se empieza a partir y ya se tienen diferentes variantes y ya no sería como tal un término de ciberseguridad, sino sería seguridad en base a la tecnología y la información. Okay. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir respecto a eso? Que tú tengas un sistema de UPS, un sistema de baterías para proteger el servidor, que tengas tu configuración eléctrica correctamente configurada, que no haya bajas y descargas de corriente, para proteger en ese caso el hardware que a su vez aloja la información, ¿no? Sí. Dentro de ese ramo hay varias pues variantes o varias cosas que se pueden hacer como por ejemplo, existen cosas que se llaman unos BCMs, que son Business Continuity Plans, y que no nada más van enfocadas a la parte de IT, sino también enfocados a lo mejor la parte productiva de la empresa, las partes más críticas. Entonces tú vas definiendo conforme a los departamentos qué tan crítico es cada departamento en base a la información que pueden llegar a tener. Claro. No sé, marketing, RH, el mismo IT, dirección general, la parte de producción. Entonces se va a ir definiendo en base a la distinción de datos que tú puedes hacer, claro, dentro de ella, ¿no? Sí, no va a tener la misma capacidad de acceso un director a, no sé, alguien que esté, por ejemplo, en marketing o recursos humanos, ¿no? Igual y no es necesario dentro de su área y puede que esa fuga de información pueda vulnerar pues la misma data, ¿no? O sea, muchas veces al final el usuario son las personas que trabajan ahí, ¿no? Y
inclusive puede que alguien que no esté capacitado o que su rango, pues, si no está en cierto rango, tener acceso a cierta información, pues puede pues, terminar perjudicando a la misma empresa, ¿no? Correcto. ¿Quiénes son de quién estaríamos protegiendo a la empresa en cuestión de ciberseguridad? ¿Quiénes son las personas o las entidades que están atacando a las empresas? Yo ¿Y creo por que qué razones lo hacen? Justo decíamos, ¿no? Dentro y fuera, ¿no? Pueden haber ahí. Ahorita a ver qué nos dice el especialista, porque Bueno, o sea, hay ciertas organizaciones alrededor del mundo, o sea, como el tipo terrorista, a lo mejor ISIS y cosas de ese tipo, ¿no? o sea, nosotros Anonymous, ¿no? También, que siempre anda haciendo. Sí, siempre Anonymous está más como enfocado a la parte de la libertad de expresión, o sea, que no traten de ocultar, el ocultamiento de información, Okay. sino que sea abierto para todos y que todos estén enterados de todo, ¿no? Pero, o sea, sí hay grupos, sí hay a lo mejor como cárteles, pero no es tan sonado, no es tan famoso, porque mientras más escondidos estén, Es mejor. más van a prosperar ellos, ¿no? Ahora, que en realidad muchos están operando y están operando todo el tiempo, ¿no? O sea, no es una cuestión que de repente pasen olas, sino que en general hay ataques a múltiples sitios y lugares al mismo tiempo. Sí, y son de nombre determinado. Por ejemplo, hay de denegación de servicio, que son los DOS, o a lo mejor hay otros que son de búsqueda de puertos abiertos, de Service Discovery. Entonces tú vas haciendo un escaneo en diferentes IPs públicas que tú encuentras que tienen algún puerto abierto y vas descubriendo qué servicios son los que tienen abiertos, y en base a eso empiezas a buscar vulnerabilidades sobre esos servicios que puedes llegar a explotar. Una vez que encuentras una vulnerabilidad adecuada, puedes lograr entrar al destino y pues hacerte credenciales administrativas y hacer lo que quieres, ¿no? Sobre todo porque actualmente hay pues, cientos, me imagino, ya de diferentes estrategias para robo de información. El conocido phishing, que creo que ahorita es el de los más populares. Sonado. Pero pues ya hay 1001 cosas, ¿no? Que pues mucha gente no está enterada y tan fácil que es pues tener acceso a... Básicamente es caer en una Sí, trampa. totalmente. Creo que... Correcto. Bueno, una vez no sé si les ha pasado esos mensajes de tienes un cargo de tu tarjeta tal, si no lo reconoces, da clic aquí. Mira, lo bueno es que nunca me preocupo porque No tengo. pues no tengo No dinero. tengo vaya. dinero. De algo ¿Cómo sirve. ¿Cómo se hizo el cargo si no tengo dinero? Sí, ¿no? Te diría, oye, qué curioso. Ah, mira. Pues cuando me llega. Okay. Aquí hay una cosa como interesante que a lo mejor querría preguntar y ahorita que pudiéramos rebotar, pero de repente a lo mejor la gente dice, bueno, pues es que yo soy nada más, yo tengo una empresa chiquita y entonces a mí ¿por qué me van a querer hackear o por qué me van a querer atacar o por qué va a querer alguien tener acceso sobre mis activos de tecnología de información? Un hacker, y algo es muy importante, es normalmente no se va a los peces gordos, porque tienen más, más herramientas invertidas, más dinero invertido en ese aspecto. Es más fácil atacar. Es más fácil atacar a los pequeños. Entonces, para un hacker no hay grandes o chicos, sino solamente clientes, por así decirlo, ¿no? Eso es algo básico. Y siempre se van a ir por el más fácil. Entonces, si encuentran uno, aunque sea pequeñito y que sea más fácil que uno grande, Claro. lo van a atacar primero. Ahora Ahora que que a en volumen podría ser muchísimo más eficiente, ¿no? Bueno, que pudieran llegar a conseguir de ello, ¿no? O sea, Que lo que pasa es que también entiendo que de repente, por ejemplo, si empiezan a hackear o empiezan a atacar, por ejemplo, pequeños sitios web, muchas veces lo que tratan de hacer es usar o tener esos sitios de alguna forma como un activo para poder hacer ataques más grandes, ¿no? Bueno, esos ya serían los que se llaman bots. Entras tú a una computadora y lo haces de alguna manera tu esclavo. Entonces, al final de cuentas, ese es como un firepower que tú tienes para hacer un ataque más grande. Eso se ocupan sobre todo para la parte de denial of service. Entonces, ¿qué es lo que haces? Intentas establecer una comunicación con un destino, en este caso, por ejemplo, un cliente gordo, y tienes muchos esclavos. Entonces, los configuras para que traten de acceder al mismo servicio al mismo tiempo durante mucho tiempo, lo que ocasiona que satures los servicios del otro lado. Entonces, sí, es muy dado y es lo que le dicen también computadoras zombies, un ejército zombie de computadoras. Okay. Que ahí lo que están buscando es, aunque tú seas un negocio pequeño, o sea, te toman, tú ni idea, Ni o sea, te enteras. tú no supiste ni cuándo pasó, pero pueden estar utilizando tu sitio
para estar atacando a otros 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 sitios objetivos, más grandes, ¿no? Correcto. También está muy de moda, por ejemplo, igual en las computadoras o en los servidores, si tiene algún servidor en la nube o alguna contratación de ese tipo, te roban uso de tu CPU, de tu servidor. Entonces empiezan a hacer criptomoneda de alguna manera pirata, sin consentimiento tuyo. O sea, como un minado. ¿Se está Exacto, como minando? un minado de monedas Ok. sin tu consentimiento. O sea, no estás ahí tú prestando, digamos que tú... Pues no prestan, Bueno, no están prestando, robando no. tu recurso. Ajá. Ajá. Ok. O sea que, por ejemplo, en el Se caso llama de una comisión, Katzin, Estoy jugando Sims. o de Katzin que tiene su sitio para sus nopaleras ahí de nopala y vende en línea, o sea, pueden estarle hackeando su sitio, no por lo que le puedan quitar a él, sino lo que pueden utilizar su sitio en un momento dado para otro tipo de ataques. Los recursos, ¿no? Como lo que decía. Correcto. Justo, El ¿no? uso de CPU y del servidor. Y por eso es que la gente debería tener más cuidado precisamente en los activos que tiene. Por ejemplo, una página web que a veces la ponen, a veces ni se acuerdan de la contraseña que tienen, no ponen cualquier cosa y no la actualizan. Que creo que ese tema de las actualizaciones son de las cosas que más dejan espacios abiertos para que alguien llegue y pueda hacerse de tu sitio o de tus activos en este caso, ¿no? El caso de el tema de las vulnerabilidades es lo principal y que te puede desatar a un ataque. Entonces, siempre que uno, por ejemplo, está enfrente de su computadora y ya te tienes que salir de la oficina y dice, instalando actualizaciones vas al 15%, y tú, ¿por qué se instalan ahorita ya que me tengo que ir? Claro. Es muy importante aplicar las actualizaciones tanto en los sitios web, en los plugins que llegamos a tener en WordPress, en las mismas librerías que tenemos, tanto en los dispositivos Windows que tenemos nosotros en casa, en la oficina, tu celular, o sea, todas esas actualizaciones siempre son parches de seguridad que de alguna manera mejoran Claro. esa parte de seguridad. Yo tengo una duda ahorita que comentabas lo de los celulares. No sé, es igual, creo yo, seguridad. Por ejemplo, los más nuevos que ya traen reconocimiento facial. ¿Tú cómo ves la seguridad en cuanto a un celular? O sea, ¿crees que sí? Por ejemplo, yo, que lo desbloqueo con mi cara, pero si alguien pone una foto mía y la pudiera llegar a desbloquear, ¿sí podría? O sea, ¿cómo ves esa seguridad? ¿Se ve vulnerable? Va a depender de la tecnología, entonces Claro. seguramente esa prueba ya la han hecho los creadores, no sé si sea un iPhone, un Samsung o lo que sea, la han hecho ya muchas veces, ¿no? Entonces no está preparado en base a reconocerte como si fuera un escaneo, como si tú pones tu foto en un escáner y decir si se parece o no se parece, sino es más bien en cuanto a gestos y la forma de la cara, los rasgos que vas teniendo. Entonces, si son en una fotografía no van a ser los mismos porque no tienes esa profundidad de 3D que tienes. Claro, sí sería un plano la 2D cámara. tal cual. Exactamente. Entonces, de alguna manera sí son seguros. Hay unos más seguros que otros. Claro. Y pues hay que tener cuidado como en todo, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, cuando configuras en tu celular los bancos y puedes entrar ya con tu huella a los bancos. Sí. Entonces, ahí te activa, por ejemplo, yo tengo y te activa el Apple ID. El Touch ID, ajá. Exactamente. Entonces, Sí, yo también lo tengo todo con el reconocimiento facial. Exactamente. Entonces, ahí uno se va haciendo esclavo de los mismos servicios que uno tiene por no teclear una contraseña que de alguna manera puede ser benéfico o contraproducente. contraproducente en cierto modo. ¿Cuántas veces no te has olvidado de tu contraseña porque siempre usas tu cara? Cada rato no cambiando. Y cuando hay una actualización no te acuerdas. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿tu novia tiene su cara en tu teléfono? No. ¿No? ¿A ustedes no? Así de que... Pero te agarra dormido y ya está. Ingeniería social. Por ejemplo, hay unas veces que, bueno, a mí me ha pasado que si tienes los ojos cerrados, no te detecta el Face ID. Ah, no. ¿Sabes? Sí, no. Sí. Justo. Pero, por ejemplo, si es con dedo, pues nada más es que encuentre cuál. Qué bueno que ya cambia, no dedo, A la nariz. a la nariz. No, sí, 100%. ¿no? Y muchas veces no somos, creo que conscientes. Bueno, conozco muchas personas que tienen diferentes personas con su cara en el mismo teléfono. Y pues es como, oye, pero ¿tú sabías que con esa cara también puedes entrar a las aplicaciones, a tus redes sociales, a tus cuentas de banco, etcétera, etcétera, Sí, etcétera? justo, ¿no? Y creo que... No lo pensamos, no vamos más allá. Ajá, exacto. Como que muchas veces como dices, no vamos más allá de, oye, le estoy dando acceso no solo a
pues sí. a mi celular. Ten ¿no? y cambia la canción, sino No, también por eso mi ten novio y yo, y- por eso mi novio y yo preferimos estar ahí tecleando los numeritos. Sí, Digo, pues, no va a haber ataques, ¿verdad? Pero por ejemplo, pues, ahorita, no Memo, sabes, bro. no, confío en ella. Ahorita, ¿Cómo ves? recapitulando en mi No mi lo haga, cabeza. compa, dijo Ya Gigi. dice Manuel que no lo haga. Ya él, No, yo no dije nada. No, yo no dije- ella me está duro y dale que ya huele a boda y que no sé qué. Todo por el capítulo pasado. Pero bueno, ahorita me estaba curando, Memo, y aquí con la computadora y tuve unos flashbacks. Por ejemplo, hace tiempo que, no sé, de niño cuando me ponía a instalar cosas en mi computadora, lo loco que nada le picaba, sí. ¿Qué tanto riesgo había en ese entonces? ¿El mismo que hay ahorita? A lo mejor había menos en ese entonces, pero tú sabes que ahorita instalas un software gratuito y te dice, ¿quieres instalar otro software? O a la lo mejor- herramienta del buscador, ¿no? Exactamente, te pongo una barra en tu Google, te pongo un plugin ahí en tu Google, Sí, te claro. pongo un antivirus que te va a detectar muchas vulnerabilidades Sí, o claro. alguno de esos productos, entonces cada vez hay que ser más cuidadoso en ese aspecto. Antes era más de el contrato que te hacían. Sí, una cosa tan normal, ajá, Y que está incluido. exactamente, y vas a ver luces estroboscópicas y si empiezas a te da ataques convulsionarte, epilépticos, ¿no? no es nuestro problema. Es su disclaimer, ¿no? Exactamente. Que la mayoría de la gente en ese tipo de cosas cae por el tema sobre todo de la gratuidad, ¿no? O sea, de que te están dando algo gratis, pero estás empezando a instalar un montón de El cosas en típico tu anuncio. computadora. Eres el visitante de 1,000,000 en este... ¿Has ganado? Has ganado un iPad. Que ese es el tema, ¿no? Porque muchas veces la gente, bueno, que es lo típico que te dicen cuando traen un problema y te dicen, no, yo no hice nada. ¿Qué Yo no le instalaste? piqué No, nada. no he instalado nada. Pero te empiezan a salir un montón Oye, de tu- cosas que es obvio que hubo alguna situación en lista- donde tú diste consentimiento Acceso. para eso que eso exista, ¿no? Tu lista de Ares llena, ¿no? De puras descargas. Ares, creo que ya la mayoría ni sabe qué es Ares. Yo sí sé que es Ares. Sí, pues sí. Lo que Y era LimeWire también me acuerdo de LimeWire, esos dos. Media Files. ¿Cómo se llama? Pero ellos son Mega. más chavos, ellos no conocieron Napster. No, ¿eh? Napster. No, sí, ¿No no, lo te conociste? fallo. No, yo sí soy de Ares. Soy de Ares para acá. De Ares y Tampoco LimeWire. está nuevo, ¿eh? Ares. Bueno, yo tampoco estoy tan nuevo. No, pues no. Ya se ve cascadón. Ahora, La bueno, alopecia. de hecho hubo un caso hace poco, ¿no? De una actriz que salió por ahí que le habían robado dinero de su cuenta de banco. De banco. Y justo una de las situaciones, porque hubo mucho, se habló mucho de este tema en los medios, porque decía, ella le echaba la culpa al banco directamente, de que cómo había sido posible que se metieran y le robaran su dinero. Y bueno, el banco nunca se dio en el sentido de decir, ¿sabes qué? Es que no hay forma que a menos que alguien Del consentimiento. que tuviera tus claves pudiera entrar y sacar tu dinero. Claro. Porque ella se quejaba de que tenía otra cuenta de otro banco y no habían podido entrar. Pero lo que le decía el banco es, mira, no es posible a menos que hubiera habido una situación en la que tengan tus claves y hayan podido entrar. Y hace rato, previo a esto, platicábamos que incluso en México los niveles ahorita de seguridad o de cómo se están manejando los portales de banco son incluso a veces mejores que en Estados Unidos. Correcto. Si tienes uso de tokens, uso de Retina. factores de autenticación doble y cosas por el estilo. El caso de esta chava es muy sonado porque en primera pues fue una actriz, ¿no? Algo mediático. Entonces, exactamente, te aseguro que hay miles de personas que a lo mejor les pasa y No no sé. salió en noticias, ¿no? Claro. Pero normalmente en este caso, y podría casi asegurarlo, no es de que alguien haya entrado a su celular y entrado a hackear el celular y entró al banco a hackear la cuenta de esta chava, ¿no? Entonces, siempre existe el tema de la ingeniería social y cómo puedo hacer para pretender ser esta persona y ganar acceso. Entonces, normalmente en todos los bancos hay diferentes medidas entre cada banco. En el banco que le pasó a esta persona, está muy de moda que todos los trámites se hagan de manera virtual con tu teléfono. Entonces, puedes ponerle, se me olvidó mi contraseña. ¿Cuáles son los pasos para restablecer mi contraseña? Correo electrónico. código, ¿Y de ajá. dónde tienes tu correo electrónico? En En el el celular. ¿Y qué le pasó al celular? Se lo robaron. ¿Y qué pasó con el celular que se robaron? Era contraseña 123. ¿Sí? Entonces ya tienes el correo. Oye, te vamos a mandar un mensaje de confirmación a tu número tu de SMS, teléfono, ¿no? porque ahí tenemos registrado. ¿En dónde está el SMS? En el tu celular. celular.
¿sí? Y por mucho, lo más que te pueden llegar a pedir a lo mejor es, pues vamos a hacer una videollamada para certificar que eres tú y te pedimos por favor que tengas tu INE para certificar que eres tú cuando te toman la videollamada, ¿no? El SAT. ¿Y en dónde venía el celular? Venía en la bolsa de la chava. ¿Y qué tenía? Pues también tenía la INE. No, Entonces, sí. haces el círculo completo de una ingeniería social y puedes restablecer una contraseña que a final de cuentas entras a la cuenta y la puedes blanquear. Entonces, aquí una cosa que es importante de lo que estás comentando es precisamente esta parte de ingeniería social, porque de repente la gente dice, es que me hackearon, hicieron esto. A lo mejor lo que menos hicieron tenía que ver con la parte, digamos, electrónica, sino más con lo que están haciendo por fuera, que de hecho esta parte, pues muchas veces hay gente que se dedica a hacer este tipo de cosas que a veces lo que hace es estar generando o más bien obteniendo información tuya de muchas formas, ¿no? Se hablaba de gente que de repente, por ejemplo, pasaban los buzones y empezaban a sacar las cartas, estados de cuenta y todo esto para empezar a tener información tuya y en un momento dado tener acceso a otras cosas, que si después tienen acceso a una computadora o un teléfono tuyo y tienen esa información adicional, Ya lo hicieron. exactamente. Entonces, esa es una cuestión que a veces la gente pasa desapercibida y es muy fácil decir es que el sistema falló cuando no te estás dando cuenta de dónde sueltas información. Tienen la misma contraseña para su correo, para la banca, para Facebook, para Instagram, para todo, ¿no? O sea, Y también. ese es el problema cuando tienes una contraseña. Hablando de esto y en términos de cosas que nos pueden ayudar, no sé si nos puedas explicar un poquito cómo funcionan la situación de doble Autenticidad. de autentificación de dos pasos. Dos factores. Ajá. Hay de varios tipos, de diferentes tipos. La más común es de que te envían un SMS. Tú entras a un portal, pones tu usuario, tu contraseña y te pide un código adicional. Esto es, digamos, como lo que hacías normalmente, te metías, por ejemplo, a tu correo, ponías tu contraseña, pero aquí hay un paso adicional. Correcto. Es usuario y contraseña y te piden en adición un código a un correo o un teléfono que tú ya hayas capturado y activado previamente como tuyo. Y ya hay de varios tipos. Hay unas llaves, por ejemplo, FIDO. Aquí tengo una enfrente de mí. Entonces ya no necesitas a lo mejor un código, sino insertas esta en tu computadora y esta cuenta como un factor doble. Es una llave USB, no la pueden ver, pero es una llave USB. También hay con tecnología NFC, la pones en tu teléfono, la acercas táctil, ¿no? Bueno, y te cuenta como tu factor de doble. proximidad. ¿No? Más bien de proximidad. Ahorita hablar del NFC estaría interesante. Exacto. Hay mucha tela de dónde cortar ahí, ¿no? Entonces, Sí, es medio antiguo, ¿eh? respondiendo, pues hay varias métodos. Uh-huh. Los más comunes son los de teléfono y cada vez va mejorando, ¿no? Pero se le llama un layer adicional, una capa adicional de seguridad para poder proteger el acceso a tu cuenta. Y eso serían las recomendaciones que se hacen en términos generales, sobre todo con ciertas cuestiones como lo que es tu banco, ¿no? O sea, a final de cuentas es precisamente protegerlo, pero además creo que una de las cosas más importantes es entender también por qué deberías de tener más cuidado con el tema de tu teléfono, por la cantidad de información o la llave que abre tu teléfono, porque tienes tu correo, Pues toda nuestra vida, tus mensajes, ese tu tipo banca. de autentificación en donde mandan a un mensaje a tu teléfono, pues también lo estás abriendo. Entonces creo que por eso es todavía más importante el tomar en cuenta que deberías de tener bien protegido este tema. ¿Cómo lo hacen en general las marcas de teléfonos actualmente en términos de seguridad? Primero, y yendo un paso para atrás en el tema que comentabas, volvemos al principio de toda la plática, el valor de la información. No es lo mismo que tú tengas todo en un solo aparatito a que lo tengas a lo mejor en una libreta, en otra libreta, en otra libreta o en diferentes lados, ¿no? Entonces sí, todo está aquí. Ahora, ¿a qué van haciendo las compañías para mejorar su seguridad? Lo comentaba igual aquí el compañero, mejorando la parte de Face ID, mejorando la parte de lectura de huellas, pidiéndote contraseñas más seguras. No sé si te acuerdas, antes podías poner 1, 2, 3, 4 de contraseña. Ya son de 8 caracteres, tienes que tener una mayúscula, minúscula y un carácter especial. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esas son políticas o reglas que se van estableciendo para que puedas tú tener un poco más de seguridad, pero siempre el punto frágil es la persona, el propietario, ¿no? Que eso lo veremos ahorita platicando ya de empresas más grandes. Solo me gustaría como terminar en este tema, incluso como viéndolo con pequeñas empresas o emprendedores, por ejemplo.
esta parte de la seguridad, otra vez, a lo mejor hace rato hablábamos como a escalas muy grandes, pero al final del día podemos verlo o se puedes ir escalando, ¿no? A lo mejor yo no voy a tener un departamento de seguridad informática, pero a lo mejor el tipo de software, el tipo de aplicaciones que yo uso, sí me pueden dar ese tipo de seguridad, ¿cierto? O sea, en vez de tener que yo tener todo un equipo, yo puedo buscar aplicaciones o servicios que me brinden esta seguridad. Sí, correcto. O sea, simplemente como tú comentabas, a lo mejor una persona que tiene una pyme, un negocio chiquito, una tiendita de abarrotes o lo que sea, tiene una computadora que es su punto de venta, ¿no? Entonces, cosas básicas que debes tener, un antivirus, y además de las herramientas, siempre tiene que existir una educación cibernética, pero digamos orientado como a no caer en trampas, no caer en estafas de ese tipo. Está muy de moda recibir correos del SAT que Sí. me debes 50,000 pesos de impuestos, correos de Comisión Federal de Electricidad de me debes 10,000 pesos de cuenta de luz. Hay cosas básicas que tú puedes revisar en un correo para ver si es fidedigno o no, sobre todo la dirección. Sí. Siempre van a poder cambiar el nombre. Tú eres Guillermo Canseco y hay otro Guillermo Canseco, pero siempre lo que es incorrompible es la dirección de la cuenta de correo Si te electrónico. llega un correo de SAT 1234 bien bajo Exactamente. Gmail, pues Guión bajo obviamente cobranza no es- arroba gmail. Dices, nah. pues obviamente no es fidedigno, ¿no? O sea, es Exactamente. estar como al pendiente de, bueno, de qué arroba qué viene. Desde el simple hecho de buscar incluso esa dirección, bueno, al menos a los que se nos facilita un poco más o estamos más familiarizados con el uso de las computadoras o del celular, copiar esa misma dirección y en vez de estar picándole, pues nada, le eches una buscada en Google y ya te arroja, oye, esta sí, ha claro. sido reportada por esto y esto, no caigan, no piquen el link. O sea, como que diferentes, Sí, alguna otra estrategia. O sea, todo lo que tú tienes después del arroba en una dirección de correo es el dominio. Sí. Entonces, normalmente si tú agarras y pones ese dominio en una página web, te debe demostrar la página web lo de que la corresponde. compañía. Ujú. Exactamente. Entonces, si te pones, no sé, telmex.com y vas y pones telmex.com, te debe dar la página en la que estás el dominio, buscando. claro. Maneras de alguna manera protegerse y buscarle un sentido común a eso. Obviamente todos sabemos aquí que la vida no es gratis, nadie te va a regalar Claro. dinero, Sí, nadie no. te va a regalar un carro, nadie te va a regalar un iPad, todo en la vida cuesta, entonces Vuelve a repetir, Memo. Hay gente que luego no lo entiende. claro, Trabajen. sí, todo se gana en esta vida trabajando y con esfuerzo, ¿no? Entonces tener esas bases de ingeniería social y tener esa educación cibernética, como comentabas, es muy básico en esta era, ¿no? Claro, y digo, me refiero porque al final del día es mucho donde cae la gente. Toda esa parte de gratis, de que piensas que te vas a ahorrar algo o te van a dar alguna situación, te mandan una foto de esas que abres luego de Katzin. Entonces, Ay, ten vamos a cuidado con empezar. esas cosas porque ahí es donde normalmente caen. Y a veces pareciera que no, pero aquí el tema es que las personas que hacen esto, pues lo pueden hacer en grandes volúmenes y dentro del volumen alguien les estará cayendo, ¿no? Y ahí es donde al final del día ellos pueden pues sacar provecho de lo que están haciendo. ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que es el ransomware? Claro, el ransomware viene de la palabra ransom, que es un secuestro. Entonces, es básicamente el secuestro de tu información. ¿Qué es? ¿Cómo puede llegar a tu computadora? Puede llegar por un correo electrónico que tiene un script integrado, algún archivo, por ejemplo, mencionando de nuevo, Comisión Federal de Electricidad, debes 10,000 pesos, aquí está tu recibo, y te envían un archivo de Word, un archivo de Excel. Lo abres, activamos macros y ya se corrió un plugin en tu computadora que empieza a encriptar los archivos dentro de la computadora. Wow. Entonces es así de fácil y pues lamentablemente no es tan fácil de detectarse, ¿no? Otra manera y a lo mejor un poco más elaborada de hacerlo es elaborando con un ataque a una vulnerabilidad específica de tu computadora. Tienes a lo mejor algún puerto abierto, algún servicio abierto, se gana credenciales de administrador en esa computadora y se instala un malware en la computadora. Entonces, al final, ¿qué es el ransomware? Es el hecho de que te encriptan información de tu computadora con el objeto de pedirte un rescate por esa información de vuelta. Wow. Entonces, como tienes todo encriptado en tu computadora, no lo puedes volver a abrir.
hasta que te dan la clave de desencripción de la información. Y pues normalmente te cobran todo esto en una vía de que no sea rastreable, una criptomoneda. Una cripto. Claro. Que normalmente aquí, por ejemplo, en el primer caso estamos hablando de que es un tema del usuario, de estar dándole acceso directamente al abrir un archivo del cual no sabe de dónde viene. Y en la segunda, una cuestión normalmente que se da porque no tienes actualizado tu sistema operativo o algo por el estilo, que es donde encuentran estas vulnerabilidades. Pero sí es curioso porque, digo, a mí sí me ha tocado ver estos casos incluso aquí mismo en nuestra oficina. Y sí, te ponen una imagen dentro de tus carpetas que te dice, oye, para ayudarte te encriptamos toda tu información para que nadie la pueda ver. Si quieres rescatar o si quieres volver a ver o tener acceso, y te dan ahí los datos para que puedas pagar, ¿no? Correcto. Y el problema de esto, además en ese tipo de ransomware, es que normalmente si están en entornos de red se pueden ir expandiendo, Siempre el objetivo es de que pueda encriptar más y más. Entonces siempre se va a replicar en otra computadora. Si la otra computadora a lo mejor tiene el puerto cerrado o la manera como accedió está cerrada, tiene una protección, algún antivirus o alguna otra adicional, pues a lo mejor ahí se queda, ¿no? Con suerte. Pero si no, se replica y igual. Claro, pero imagínate, digo, pensando en esto, si tú eres alguien que precisamente eres, por ejemplo, un emprendedor, imagínate que es un arquitecto y hay planos y todos sus proyectos renders. Y todo, y de repente llega y no puede abrir absolutamente nada, y si no tiene una copia de respaldo, bye, ¿no? Correcto. Una de las maneras preventivas ahorita que está muy de moda y que es muy buena es sincronizar sus archivos con alguna unidad en la nube. En la nube. ¿Por qué? Porque estas nubes manejan versiones. Entonces, eventualmente vas a recibir tu encripción en tu computadora, va a subir a la nube la versión encriptada, sí, pero tienes la versión de ayer, la versión de antier, que es la versión buena. Entonces, si tú tienes este control de versiones en alguna unidad en la nube, es una manera de protegerte. No protegerte del ransomware como tal, ni de la infección como Pero tal. por lo menos recuperar Pero cosas, ¿no? tu archivo y tener tu información de vuelta, ¿no? Que digamos, hace rato decías algunas de las cosas que podíamos tener para alguien que es a lo mejor un empresario de una empresa no muy grande o un emprendedor, y era uno el tema del antivirus. Otra de las cosas que podría ayudar mucho sería precisamente estos servicios de sincronización de documentos, ¿no? Correcto. Como tipo Dropbox, tipo Drive. Google Drive, OneDrive, que lo que hacen es estar copiando, revisando lo que tienes en tu computadora y en el directorio que tú le asignas en la computadora y ver que siempre tengas una copia en la nube, ¿cierto? Correcto, es un respaldo diferencial. Lo que tienes se basa en base a las fechas, entonces tú tienes una versión más nueva que la que está alojada en la nube, va y sube una nueva versión. Lamentablemente, muchas de estas herramientas para que te ofrezcan la opción de versionamiento te cobran, ¿no? La verdad es que no son unos precios tan caros, a lo mejor te estoy hablando como a lo mejor 100 pesos mensuales, dependiendo del almacenamiento que contrates y del tipo de servicio que contrates, pero la verdad es que vale mucho la pena esto, tener un antivirus, como bien comentabas. La verdad es que muchos pensarían que a lo mejor tener una licencia de Office o de Windows pirata es un deal, pero la verdad es que no. Porque normalmente Microsoft detecta que tengas un Office pirata, un Windows pirata y no te va a mandar actualizaciones. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Si tú pagas por algo, vas a tener el servicio completo, las actualizaciones para este producto y te puedes asegurar pues, de que estás en el buen camino, ¿no? Dale. Qué amabilidad la tuya. Ahorita que comentabas lo de los antivirus y todo este tipo de cosas, creo, no sé, está un poco más enfocada a las computadoras. Igual, no sé, tampoco... ¿hay antivirus para el celular? Sí hay antivirus para celulares y es una pregunta común, por ejemplo, esta es por ejemplo una Mac. Entonces preguntan, ¿hay antivirus para Mac? Sí, sí hay antivirus para Mac. ¿Hay antivirus para Linux? Sí, sí hay antivirus para Linux. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el mayor porcentaje de computadoras en el mundo, en el planeta? Pues van a ser con Windows. Entonces, ¿para qué hay más productos? Pues para Windows. ¿Para qué hay más vulnerabilidades? Para Windows. Entonces, en respuesta, sí hay antivirus para dispositivos. Muchas veces te hace
un decremento en el performance del equipo. Ok. Entonces, podemos andar por la vida sin uno, teniendo precauciones que ya comentamos, ¿no? Ok. Ok, interesante. Sí, porque alguna vez escuché, no sé, igual y sea verdad, no sé, quizás me lo puedas aclarar, que justamente era más difícil hackear un iPhone que un sistema operativo de iOS a un Android. Es por lo mismo, ¿cuántos celulares no empiezan con Android desde 2,000 pesos? Sí, claro. Sí, entonces va a haber más de ese tipo. Tienes más código, es un sistema abierto encima. Sí. Uh-huh. Pero también tienes, por ejemplo, Samsung tiene sus módulos de seguridad específicos. Hay uno que se llama Knox. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Protegen el núcleo del sistema operativo del equipo. Y ese núcleo es privado, solo para Samsung. Entonces, tendrías que hacer lo que sería un jailbreak o un root en el sistema operativo para adquirir ciertos permisos en ese también. Sí. Entonces, son como pues pasos que se tendrían que seguir en ese caso para poderlo corromper. En el caso de iPhone, es un mismo sistema operativo para todas las plataformas, que sería todas las versiones de iPhone tienen iOS. Uh-huh. Y todas las versiones de iPad tienen iOS. Sí varía, por ejemplo, para una Mac, ¿no? Es otra cosa. Pero sí, básicamente tendrías del mismo equipo con las mismas características. Sí. Sí, entonces, si hay una situación de vulnerabilidad, aplica para todos. Correcto, pero es un sistema cerrado. Entonces no hay un open source que tú puedes agarrar y decir voy a empezar a explorar por aquí. Salvo que hagas un jailbreak. Tienes que hacerlo directamente con el dispositivo, ¿no? O sea, exactamente. Los jailbreaks, ¿cómo se hacen? Pues en base a la vulnerabilidad. Sí. Si tú tienes la última versión, te aseguro que un jailbreak de hace 2 años no va a funcionar. Sí, no. Sí, justo. Ok, interesante. ¿Tú, Juan, qué quieres comentar, Juan? Por ejemplo, nada más, ahorita que comentabas, precisamente hablábamos de temas de antivirus, hablábamos de este tipo de aplicaciones para hacer respaldo de nuestros archivos. ¿Qué tan recomendable es en ambos casos el tener versiones ya de paga? ¿Vale la pena invertir en este tipo de cosas? Sí, siempre va a valer la pena porque te dan ¿cómo decirte? El servicio completo del producto. ¿Sí? Va a depender también de por qué estás pagando tú. Entonces hay que ser consciente en las comparativas. Claro. Muchas veces a lo mejor un servicio de almacenamiento en la nube lo único que te va a dar es más espacio. Entonces si tú contratas a lo mejor 1 tera de espacio en línea y solamente ocupas 50 gigas y tienes un plan de 100 gigas que te da la misma opción y funcionalidad que el de 1 tera. Por lógica, pues, no hay que ser también atascado y comprarse sí, claro. el de 1 tera cuando no lo vas a necesitar, ¿no? Claro. Sí. Pero, por ejemplo, en un caso de antivirus, ¿qué tipo de cosas te dan adicionales que valdrían la pena de considerar? Ok, normalmente en la parte de antivirus, lo básico que te dan es el antivirus como tal, es un motor de búsqueda, a lo mejor con un motor heurístico, que quiere decir que van encontrando como patrones de archivos en la computadora que pueden ser maliciosos y te lo detecta. Pueden ser un falso positivo o en verdad te está protegiendo de algo. Y también son en base a las firmas. Las firmas es como una base de datos que te dice específicamente este archivo con esta cantidad de bytes y con esta cualidad es un archivo conocido que es malicioso y entonces agarra y te lo reporta, ¿no? Claro. Después de eso existe la siguiente capa que sería, a lo mejor muchos le dicen como Internet Security, que ya viene con un firewall integrado, algo que es más fácil de manejar que el que tiene Windows. Entonces, puedes bloquear alguna especie de puerto o servicio que tú no requieras o requieras abrir. A lo mejor, no sé, estás jugando algún juego de algún LAN game o algo así, necesitas abrir un puerto en específico, lo abres a través de ese firewall o te bloqueas, puedes bloquear programas, servicios, puertos o diferentes tipos de cosas. Y ahorita también está cobrando mucho auge con tantas redes sociales o tanto uso del internet, la parte de control parental. Entonces, tú puedes agarrar y definir, existen ya bases de datos en internet donde puedes bloquear contenido pornográfico, contenido de armas, de drogas, en base a bases de datos ya establecidas, y tú puedes agarrar y bloquear acceso a ciertas páginas web, a ciertos servicios, o inclusive bloquear el uso del mismo equipo
para que nada más pueda utilizar, no sé, 2 horas de equipo tu hijo al día o cierto programa en específico. Entonces, son como los módulos que te va dando. De igual manera, si a lo mejor tú no tienes hijos y quieres estar viendo porno todo el día, Pues date grasa. no necesitas, Te puedes la última limitar, versión, ¿no? ¿ves? Claro. Ay, ¿por Para qué tu me ves a mí? problema. No, yo no tengo problema, yo Te estoy a puedes punto de limitar, casarme. te aquí. puedes limitar por horas. No, muchas gracias. A mí déjame mis 2 horas al día. Ay, pues oye, si no son las 24 horas de Le Mans, ¿para qué tanto tiempo? Pasando como a otra pregunta, a lo mejor que puede ser también bastante interesante. En términos de los servicios que normalmente utilizamos de internet, y diga los más comerciales, por ejemplo, el caso de Infinitum de Telmex. En este que puede ser para tu casa, puede ser para tu oficina. ¿Cuáles serían como las medidas básicas de seguridad que debías de tener en cuenta también para esta red que vas a tener dentro de tu casa, que además a veces tienes cámaras y cosas que pudiera alguien claro. llegar a ¿Tienes tener acceso acceso a ese internet? y darse cuenta de lo que está pasando dentro de tu casa? ¿Qué cuidados deberíamos de tener con los routers normales y lo que nos entrega normalmente este tipo de servicios de proveedores comunes? Yo recomendaría, a lo mejor no es como un manual, pero lo primero que yo te recomendaría cuando contrates un servicio es, cuando recibas tu router en tu casa, es cambiar la contraseña de la red inalámbrica. Antes existían como decirte, como si fueran tablas o generadores de contraseñas que lo que hacían, y no sé si se acuerdan cuando empezó los modem 2Wire, marca 2Wire de Telmex, eran ya bases de datos que existían. Entonces, en base al nombre de la red que tú tenías, se generaba la contraseña de red para acceso a la misma. Entonces, Sí, con solo ver el nombre de la red, tú podías determinar la contraseña y entrar a la red. Entonces, ahorita ya es diferente, afortunadamente, ya se dieron cuenta los que lo hicieron así y ya lo crean y ya se ha ido incrementando también los factores de seguridad en base a eso. Antes era WP, después ha sido WAP, después WAP2, después WAP2 dinámico. Entonces, ya ha ido mejorando en el área de seguridad eso. Ya no es tan fácil actualmente si tú tienes un WAP2 dinámico romper una contraseña, inclusive aunque estuvieras inyectando tráfico para tratar de romperla por fuerza bruta, ya te llevaría muchísimo tiempo hacerlo, ¿no? Entonces el principal consejo es: recibes tu equipo, cámbiale la contraseña. Y otra cosa también muy importante y a lo mejor para hacerte abrir los ojos es: cuando una visita llega y te pida tu contraseña de tu modem, no es que es algo delicado, o inclusive hay muchas personas que agarran y se la pegan en un sticker al modem para que no se me olvide, ¿no? Entonces, tú no sabes quién vaya a tener el día de acceso que se pare afuera de tu casa y que puede empezar a hacer algún escaneo de dispositivos que tengas en tu casa. Claro. Te compras una cámara, una cámara web que está viendo a la cuna de tu hijo y la dejaste con la contraseña por default, admin. Entonces el tipo que está ahí afuera de tu casa se pone a ver la cámara de tu hijo, ¿no? Claro. O a lo mejor inclusive hasta desde su casa, ¿por qué? Pues porque te robó la contraseña. Claro. Entonces, y a veces tienes cosas más, porque le metes, por ejemplo, cuestiones de seguridad o algún sistema y pues también lo estás dejando vulnerable ahí, ¿no? Claro. Y puedes tener, a lo mejor tienes toda tu vida en tu casa también, a lo mejor tienes una biblioteca virtual, una NAS con las fotografías de tu familia, o a lo mejor tienes ahí guardados documentos, estados de cuenta, documentos o cosas financieras, o a lo mejor tienes la llave privada de tu cartera virtual, ¿no? Entonces, son cosas que jamás pensamos, ¿no? Exactamente. En medida de lo posible, no compartir la contraseña y normalmente siempre están los modems de Telmex. Tú puedes crear una red adicional o una red de visitas que sea independiente de la red a la que tú usas. Que simplemente provea el servicio, pero que no acceso. Vaya más allá, ¿no? Exactamente. Ya hay servicios más profesionales donde tú puedes aislar cada uno de los guests que te conectas, como si fuera un tipo hotel. Agarras, te conectas a una red abierta, entras a un portal captivo y a lo mejor te logueas con un correo o inclusive con una contraseña que te da, ¿no? que te da alguien, y está totalmente aislado de la red, ¿no? Okay. Entonces, sí, como consejo, siempre cambien su contraseña y no la anden compartiendo a todos. Que llegue el vecino y te diga: oye, vecino,
pues es que no tengo internet, te doy 50 pesos al mes y lo compartimos, ¿cómo ves? También hay que ser delicado en ese aspecto, ¿no? Claro. Hace rato comentabas, y bueno, y creo que es en general, y creo que hacia ese punto nos iba a llevar, pero muchas veces podemos hablar de temas de hardware. Digo, a mí me pasa que de repente llega la gente y te dice, oye, es que mi computadora no sirve, es que está dando problemas, es que mil cosas, ¿no? Y muchas veces, pues sí, tendrás el hardware, software y muchas situaciones, pero creo que uno de los puntos más difíciles en términos de control de ciberseguridad termina por ser el usuario, ¿no? Como te comentaba a lo mejor al principio, es siempre el punto flaco, el punto más vulnerable siempre. A lo mejor una computadora es vulnerable si no le instalas actualizaciones, pero ¿quién es el encargado o el que puede instalar las actualizaciones? Pues el usuario. Claro. El usuario es el que va a abrir un correo, el que va a hacer un clic, el que va a abrir un archivo, el que va a decir un sí o un no ante una llamada en un banco ficticio, el que va a proporcionar una información en una llamada. No, el que pega su contraseña al lado en la parte de abajo de su taza, ¿no? Sí, exactamente, o en un post-it abajo del monitor. Entonces, la educación cibernética yo creo que es uno de los puntos más críticos y una manera muy buena de terminar una plática así, ¿no? Ok. En términos de esa educación para los usuarios, ¿qué es lo que falta o por qué la gente a veces no termina por entender precisamente este tema de la seguridad o tomarlo en cuenta como se debiera? ¿Qué crees que es lo que pasa? Pues principalmente es que no existe una cultura de entendimiento y tampoco una cultura de enseñanza. A lo mejor a los niños no tienen en la primaria, en la secundaria, cuando van a sus clases de cómputo, no les dicen, no les enseñan a reconocer un correo falso, no les enseñan a hacer clic en esto, o qué pasa si haces clic aquí, qué pasa si haces clic allá. Y los niños de hoy en día es rápido, y mientras más rápido mejor, ¿no? Entonces hacen clic por todos lados, botones por todos lados, y aceptan cosas y a lo mejor reciben cosas que pueden ser dañinas. Yo creo que es muy orientado ahorita definitivamente en nosotros, es la necesidad de aprenderlo, en nosotros la necesidad de explicarlo a nuestros hijos y explicarlo a los más que podamos, y esta es una muy buena oportunidad de hacerlo, este podcast, Juan, y gracias por invitarme porque podemos ayudar a las demás personas que lo escuchen a que tomen conciencia de lo mismo. Claro, sobre todo, digo, a lo mejor suena mal, pero yo creo que también de repente a la gente tendríamos que ayudarles a que entiendan lo que está en juego, ¿no? Hasta meterles un poquito de miedo en el sentido de que se den cuenta lo que se puede perder por no tener las mínimas medidas de seguridad. Medidas de seguridad, pues yo siento ¿no? que justamente el ejemplo que puso Memo ahorita de la cámara, ¿no? O sea, creo que es súper impactante para alguien que, no sé, o sea, que incluso en un correo te llegue un correo y te quieran extorsionar o te puedan hacer algo en el peor de los casos y que te estén mandando la foto de tu bebé durmiendo y tú así como de, bueno, pues cómo llegaron a esto. Pero que además son cosas comunes porque, sí, por ejemplo, en el caso de ese tipo de cámaras, pues no hay tampoco muchas marcas de repente y tienen, es fácil conseguir las claves originales, ¿no? Entonces, si no la cambias, cualquiera llega y se mete, ¿no? Es como los candados de números, todos claro, son 0, 0, 0. O incluso puede haber gente escaneando en una zona, pues para ver si encuentra las cámaras o qué es lo que encuentra, que eso también puede ser otra cuestión en términos de seguridad, ¿no? Que a veces no necesariamente tienes que tener tu red que se esté mostrando, ¿cierto? Se puede a veces apagar o que no se vea. Ocultar el SSID de la red. Sí y no, dependiendo la necesidad que tengas tú también para bueno, contigo. comentabas que en realidad ya con el término de las contraseñas, dependiendo ya del protocolo que utilices, ya a veces es bastante complicado que... Simplemente si tú tienes un negocio, a lo mejor un restaurante, y le vas a proveer un servicio de internet a tus clientes, no es bueno que tengas el SSID apagado porque te van a preguntar otra cosa aparte de la contraseña. Claro. O si tienes un por captivo, va a ser más difícil que le digas a 50 personas cómo entrar a internet que si tú eres el único que maneja tus dispositivos en la casa. También hay otros dispositivos que no soportan que tengan un SSID oculto. Entonces, ese también podría ser un problema en cierto caso. Exactamente. Sí, yo siento que aquí es quizás acercarse a gente especializada como tú, a ver qué es lo que comentábamos en un inicio.
que para cada persona, para cada negocio, va a tener que ser una cosa distinta. Por ejemplo, ahorita el ejemplo que dabas del restaurante, no sé, yo en mi desconocimiento, lo que podría decir es, ten una red para tu operación, o sea, una red exclusivamente para operación del lugar y otra para tus clientes, ¿no? Y ya que no se combinen y que no sea vulnerable todo. Hasta en las mismas empresas, las más grandes, una de las medidas de seguridad principales es una cosa que se llama segmentación de red. Entonces, tú no vas a tener la red de oficinas con la red de los routers, los switches, los access points junta, ni con la red de producción junta. De producción, claro. Entonces, siempre las vas a tener segmentadas y de alguna manera separadas una de otra. Entonces, esto es lo mismo. Igual cuando tú vas a tener tu red de visitas, va a ser una red totalmente aislada. Uh-huh. A lo mejor vas a dar una red de empleados también. Entonces, tu red de empleados va a ser diferente a tu red que vas a tener corporativa, a final de cuentas. Ok. En términos de seguridad, ya como últimas preguntas, el hecho de que la gente llegue y conecte múltiples dispositivos también abre la puerta a ataques o a ser más vulnerable. Pues dependería del dispositivo principalmente. No es lo mismo si tú conectas una computadora con Windows XP a una red que si tú agarras y conectas una computadora a lo mejor con la última versión de Mac o con la última versión de Windows, que está más protegida. Hay muchos protocolos que ya han sido desactivados poco a poco debido a la antigüedad de los mismos o por la vulnerabilidad de los mismos. Entonces, la respuesta sería dependiendo del tipo de dispositivo. En el caso de los celulares también puedes tener ahí, digo que por ejemplo en lo de los celulares y lo que comentabas hace rato, el hecho por ejemplo en el caso de Android que tienes una variedad muy grande de dispositivos y luego entre ellos variedad de sistemas operativos de diferente versión, corres el riesgo de que ese tipo de dispositivos sean una brecha de seguridad dentro de un entorno de oficina, un entorno corporativo. Siempre hay una oportunidad de hacer algo malo. Siempre hay una brecha de seguridad. A lo mejor no en este momento, sino el día de mañana que salga alguna vulnerabilidad nueva. Y tú no sabes a final de cuentas si es un dispositivo personal que tiene el propio empleado. A lo mejor tiene un escaneo de vulnerabilidades integrado o un sniffer que está escaneando la red. Entonces, ¿qué se hace en entornos corporativos para eso? Creas una red para dispositivos móviles. Y una red para dispositivos móviles de visitas y una red para dispositivos móviles corporativos. En el caso de los corporativos puedes controlar a lo mejor key que no tiene instalado en el dispositivo y puedes a lo mejor dependiendo de la configuración que se tenga tener acceso al mismo dispositivo para ver qué está haciendo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Preguntas? Como el monitoreo, ¿no? Dices. Uh-huh. Oye, y en caso de una empresa, bueno, X empresa, justo comentábamos de cómo al final todo el sistema de seguridad que tenga tiene que estar adaptado a las necesidades que tenga, ¿no? ¿Hay alguna metodología actualmente para, oye, yo tengo pues, un despacho contable, oye, yo tengo una tienda web, oye, yo tengo X o Y? ¿Ya hay algún como estándar o cómo la gente que nos está escuchando que tiene pues, algún emprendimiento puede decir, pues, ¿de qué manera yo busco o qué tengo que hacer para tener lo que mi empresa o negocio necesita? Los estándares que existen actualmente son un poco más corporativos, no son tanto para un restaurante, una tienda de abarrotes, un emprendimiento que tú puedas hacer. Okay. Sí existen normas, el ISO 27001, el TSOX, SOC 1, 2 y 3, y todas van derivadas puede ser de infraestructura. Por ejemplo, el SOC 3, el SOC 2 es para sites. Entonces, que tienes que tener cierto nivel de temperatura, con protección de tal tipo, extintores de tal tipo que no vayan a incendiar si los aplicas en un equipo eléctrico, okay. Que no lo echen a perder, pisos falsos, hasta de cableado, cosas por el estilo, cosas de acceso de seguridad, de acceso al site donde vas a entrar, ciertos parámetros y ciertas políticas que sí existen, ciertas normativas, pero son un poquito más de alto nivel. Lamentablemente para una casa o un pequeño negocio no existe como un manual, ¿no? Ok. Entendido. Muy bien, pues para cerrar,
¿Cómo quieres cerrar este capítulo? De una manera interesante y espero que no se sienta comprometido Memo, pero me gustaría volverlo a invitar. Lo vamos a aquí invitar la mesa. a temas menos tristes. No, aparte, me gustaría que tuviéramos un capítulo sobre cómo se ve o por lo menos cómo lo ve él ya en el campo sobre la seguridad ahora en el metaverso, lo que se aproxima. Entonces, me gustaría, si Guillermo en algún momento puede venir a acompañarnos con ese tema, sería interesante porque pues, aparte de que es algo que desconocemos, porque no lo hemos visto, que ni siquiera existe un metaverso como tal, pero hablar un poco sobre la seguridad de ahí. Pero cerrando el capítulo del día de hoy, definitivamente es un tema que muchos dejamos al aire, al menos en la experiencia, que no preveemos, no tenemos la educación justamente cibernética de la cual hablaba Memo hace unos momentos, que justamente es algo que nos deberían enseñar. No necesariamente tendríamos que aprender a la mala, pero también es parte del usuario, la responsabilidad del usuario, de ser un poco más consciente y tener la intuición de decir eso se ve muy sospechoso para que él le clique ahí. Pero definitivamente es eso, tomen sus medidas. Aquí se ha platicado sobre algunas de manera un poco superficial, pero pues investiguen un poco más a profundidad sobre lo que ustedes necesitan en su negocio, en su persona, en su empresa y protéjanse. Listo, Héctor. Yo, pues igual, comentar que se informen un poquito más, depende de las personas que nos escuchen, y busquen un plan adaptado, pues, en medida de lo posible, lo más cercano a lo que tanto ustedes como usuarios finales, o como, pues, civiles, o como si su empresa o negocio requiere, pues busquen algo, pues ahora sí que lo más ideal, ¿no? O sea, si tienes un negocio, pues que tiene una, pues, bueno, data que es necesario cuidar, no simplemente con tener un antivirus, pues es suficiente, ¿no? Entonces hay que, pues, tomar en cuenta todo lo que tu negocio necesita para, pues, no solamente pues, existir, sino también para prosperar en algún momento, ¿no? Hagan sus actualizaciones de manera constante, chequen sus contraseñas, hagan un respaldo, cámbienlas cada vez que se acuerden, no usen la misma para todos, preferiblemente, y pues recuerden que no existe un riesgo cero. O sea, creo que es importante que las personas que lo vean como, bueno, sé que estoy vulnerable a que me pueda pasar algo, pero mientras tengas pues el mejor equipo, le inviertas a un buen software que te ayude a proteger, pues ahora sí que todos los dispositivos que tengas, pues van a bajar las posibilidades, o si llega a haber algún impacto, pues va a ser mucho menor de lo que pudo haber sido si tenías pues ahora sí que todo abierto, ¿no? Y véanlo eso, ¿no? Como una inversión a su privacidad, a su, pues, también a sus finanzas, a, pues ahora sí que todo lo que tengas actualmente en el teléfono, en tu computadora, pues hay que ser conscientes, ¿no? Muchas veces, si por ejemplo te dedicas a ventas o por ejemplo tienes un negocio, no somos conscientes de la información sensible que muchas veces puedes tener en tus manos. Ahora sí, como está en tu mano, pues también puede estar en la de otra persona, ¿no? Entonces, qué bueno tener temas así, que aunque son tal vez un poquito lentos, pero veamos, o sea, creo que ahorita es más que claro que pues la ciberseguridad está presente pues en todos lados, y pues qué mejor que pues lo hagamos de manera consciente según lo que requerimos, ¿no? Listo, don Guillermo. ¿Cómo cerramos esto? Pues a mí me gustaría cerrar con una frase de la seguridad es para todos, no nada más es para ciertas personas. La seguridad es para todos y no distingue si eres hombre, mujer, niño. Sí, todos tenemos que ser conscientes y atenderla en manera de lo posible en nuestras casas, en nuestras vidas, ¿no? Sí, definitivamente. Perfecto, pues bueno, creo que este tema era importante que lo pudiéramos platicar, porque sí, definitivamente muchas veces se pasa por alto y esta situación hace que en realidad muchas empresas hoy en día sean vulnerables. Repasen un poquito lo que vimos el día de hoy, traten de ver si ustedes están haciendo las cosas correctamente en el sentido de tener, por ejemplo, contraseñas adecuadas, sus computadoras actualizadas.
y no sea que de repente pues estas situaciones se estén prestando para que en un momento pues les pueda pasar algo que no quieren experimentar, ¿no? El problema es muchas veces el dejar las cosas pues ahí se va. A veces que hay uno que compra la computadora y ya, ¿no? Le instala 3 programas y ya está con eso, pero pues hay más cosas que hay que tener cuidado porque pues esto está cambiando todos los días. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Guillermo. La verdad creo que esta posibilidad de platicar con alguien que conoce más el tema y que nos puede explicar precisamente las cosas que se encuentra en el trabajo normalmente es interesante. Igual la invitación estará abierta para después ver temas menos tristes, a ver si un día podemos platicar a lo mejor algo del tema del metaverso, incluso a ver si algún día podíamos platicar en temas de a lo mejor cómo armar tu computadora gamer o algo por el estilo que de repente pueda ser interesante. Me urge. Y que a lo mejor a la gente le pueda saber en qué se tiene que basar, qué son las cosas como que pudieran ser importantes, y no nada más gamer, sino a lo mejor también computadoras para el trabajo, para cuestiones de diseño, edición de video y todo esto. Trataremos de hacer otro que nos podamos orientar en ese y nos puedas ayudar también a quien esté interesado, pues sepa por dónde empezarle, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que nos escuchan. Esto fue ¿Cómo se llama el programa? No, hombre. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.